El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ustedes acaban de escuchar, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar son los patrocinadores de esta nueva etapa de los programas de Derecho Familiar, Civil y Sucesorio. Hoy tenemos para ustedes un tema fundamental en relación a las familias. Es un término que ha surgido espontáneamente, que se han dado diversas interpretaciones, pero que hoy, con el apoyo del maestro Marco Antonio Ramírez González, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad en Derecho Civil y Familiar, a quien además tengo el honor de darle una cordial bienvenida. Marco, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Un placer estar nuevamente en esta mesa y en este espacio privilegiado, doctor. Gracias. Tiene razón, porque nuestro privilegio es que nos permitan llegar a su casa, que nos escuchen, que tengan la paciencia de mandarnos los correos que han hecho, porque nosotros, con todo atento y respeto, les reiteramos una serie de cuestiones importantes como la que vamos a tratar hoy. Recientemente se ha publicado, concretamente el 27 de junio del año 2024, en la que se denomina Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una reforma dentro de los artículos de derecho familiar que se encuentra todavía dentro del Código Civil. En esencia, esta nueva aportación de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México es sobre lo que se llama la violencia vicaria. Vicaria con B chica, vicaria que el diccionario a veces no tiene una respuesta adecuada y que nuestra investigación nos ha llevado a encontrar varias expresiones de esto de tiempo atrás, y que se determinó por alguien, de que más adelante daremos su nombre, hablar del femenino de la palabra vicario. Y seguramente que el maestro Ramírez nos puede hablar, para empezar, de esta figura tan importante del Papa, de Cristo, de la Iglesia, para hablar de la palabra vicario. Marco. Gracias por la palabra, doctor. Como podemos entender, el derecho de manera general tiene un lenguaje técnico que nos permite saber a través de sus definiciones, ya sea etimológicas, gramaticales y jurídicas, qué es el concepto, la definición de lo que estamos considerando, doctor. Y como usted menciona, entender, identificar lo que es la violencia, acciones u omisiones, agresiones, afectaciones, pero no cualquier violencia, sino con el calificativo de ser violencia vicaria, como usted decía, con B chica, nos permite hacer en principio un acercamiento de su definición de lo que es vicario, de lo que significa ser vicario, o en el femenino, como usted dice también, doctor, vicaria. En principio, la historia nos da la primera respuesta, porque para entrar con esta definición, vicario, hay que utilizar el sinónimo que será más simple entender, que es sustituto o sustituta. Desde sus orígenes Pero aquí, históricos. perdón, te voy a interrumpir, porque es muy importante esta investigación que hiciste para hablar del siglo III del latín de vicarius, porque le vamos a llevar a la gente hasta el femenino, pero primero que sepan con su origen que el vicario de Cristo ha sido el Papa. Entonces yo Sí, creo es que es muy correcto, doctor. importante esa parte histórica, si nos quieres narrar, por Sí, favor. con mucho gusto, doctor, porque
La palabra vicario tiene su origen, lo podemos encontrar en esta investigación desde el siglo III, con un emperador romano de nombre Diocleciano, cuando el Imperio Romano creció de una forma muy importante. Se buscó que en los estados, en los territorios que Roma no podía, o el emperador en concreto, administrar, estableciera la primera palabra, vicarios, para que vigilaran, administraran las propiedades, administraran justicia, y esas eran una especie de delegados que actuaban por mandato del propio emperador en estos territorios romanos. Se expande el Imperio Romano. Este término lo podemos encontrar también en Bueno, España. aquí sería bueno, Marco, señalar algo que todavía que está en el siglo XXI, que son las diócesis, Sí, es que correcto, doctor. precisamente es eso, donde el vicario se va a encargar de todo esto. Perdón, Sí, interrupción, no, síguele. no, gracias, doctor. Sí, porque con esta magnitud de donde hay un administrador y hay órganos, entidades que involucran a muchas personas que van a actuar en mandato de alguien, hoy, como bien dice usted, doctor, existen desde el punto de vista religioso, que ahora voy también para allá, que existen las diócesis, las vicarías, donde están los vicarios, estas personas que actúan en mandato de administración por parte de una entidad religiosa concretamente. Y aquí es donde su propia etimología nos da, doctor, lo que usted decía, para hablar algo que pareciera ser también del dominio público, del lenguaje común, que el vicario de Cristo, como usted dice, doctor, es el Papa que se encuentra en el Vaticano, es decir, el emisario, el mandatario de Dios, que es un ente espiritual, pero en terreno humano podemos tener a este personaje que es el que va a actuar en sustitución de Dios, por mandato de Dios, para poder gobernar y administrar Eso estos es principios, doctor. importantísimo, porque vamos a tomar la palabra, inclusive como sustantivo, como verbo, sustituir. Se dice desde el pasado que el vicario de Cristo es el Papa porque es el que lo sustituye. Entonces ahora vamos a hacer algo muy simple para que nosotros podamos transmitirles esto que es complicado, de qué manera la reforma de la Ciudad de México reciente va a hablar de la violencia vicaria, pero sin mucha aclaración en qué va a consistir. Entonces nosotros los vamos a invitar a ustedes a, primero, vamos a leer, Marco, el Sí. artículo 323 cuater. Está en la página Ujú, 85 del ujú. código de mi autoría, para escuchar, porque la violencia vicaria forma parte de la violencia familiar, pero es una específica. Esta violencia vicaria es diferente a la violencia que puede ejercer el cónyuge o una persona contra él o contra ella cuando le pega, cuando le hace conductas reprochables. Entonces, el artículo Ujú. 323, cuater, voy a parar a Marco en el momento de la palabra clave para que cualquier persona entienda qué es la violencia vicaria. Como lo voy a leer a continuación, el artículo, lo repito, 323 cuater, establece lo siguiente. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño y que pueden ser de las siguientes clases. Entonces, en ese concepto de violencia familiar genérico, el legislador lo lleva a una reforma para agregar en el inciso séptimus de este mismo artículo lo que van ustedes a escuchar con base de lo que acabamos de decir.
La violencia vicaria es violencia familiar, pero vamos a ver específicamente en qué consiste. Sí, con el numeral Septimus, doctor, sostiene esta reforma que para los efectos de este código, es decir, el Código Civil para el Distrito Federal del siglo XXI, la violencia vicaria es... Un momentito. O sea, la ley ordena y dice, esta es la violencia vicaria, no es otra, no es lo que ustedes interpreten, no es lo que ustedes crean, sino es lo que yo estoy mandatando en esta norma. Y por eso dice, la violencia vicaria es cualquier acto u omisión cometido por quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer y que por sí o por interpósita persona ejerza violencia física, psicoemocional, sexual, económica o patrimonial contra ella, utilizando nada como... más, hasta ahí. Casi copia el legislador el artículo que mencionó antes el maestro Ramírez, el 323 cuater. Pero aquí, esta es la palabra clave para poder entender esta materia, donde dice, utilizando como medio, nosotros les propondríamos, sustituyendo como medio a sus descendientes, es decir, ya no te voy a agredir a ti, esposa, sino voy a agredir a mi hijo, a tu hija, que tú la quieres también, para que como efecto te lastime a ti. Pero no lo voy a hacer contigo, pero lo voy a hacer con lo que tú más quieres. Sigue, Marco. Dice, en efecto, doctor, utilizando como medio a sus descendientes, O sea, a sus hijos, a sus sus ascendientes, abuelos, personas con discapacidad o enfermedad que se encuentren bajo su cuidado mediante amenazas, intimidación, puesta en peligro o cualquier acto de violencia. Sí. Entonces, un momentito. Ujú. Entonces, esta clase de violencia vicaria, aquí es importante completar la información que daba el maestro Ramírez, que una psicóloga española de nombre Sonia Vácaro, con B chica, hace estudios sobre esta violencia y llega a la conclusión, ella es la autora de la palabra, de decir, esta es una violencia que sustituye el que era antes agredido para ahora agredir a los que quiere para lastimar a la esposa, al esposo o a cualquier otra persona de la familia. Entonces, esta forma femenina de hablar de vicaria es entendiendo que es sustituta, porque incluso si esto ortográficamente le cambiamos el acento y ponemos vicaría, entonces va a ser esta parte de la iglesia que tiene una oficina del vicariato para quien sustituye al cura, al arzobispo, al que esté ahí. Sigue, Marco. Sí, y el último párrafo de este artículo dice lo siguiente. A este tipo de violencia le será aplicable en lo conducente lo previsto en los artículos 323 sextus y 444 párrafo primero, fracción 11ª de este código, con independencia de lo previsto en el Código Penal, en vigor en la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. Entonces aquí, para que ustedes tengan el panorama completo, hay que diferenciar la violencia familiar común, la violencia vicaria y ahora llevar esta violencia hasta el Código Penal, donde va a ser sancionado incluso con cárcel de 2 a 2 años de prisión. Entonces vamos a ver, Marco, la fracción sexta del 323 al que nos está remitiendo este artículo para saber con precisión qué sanción se le va a aplicar a quien cometa esta violencia. Sí. Y en este caso, el 323 sextus, que nos remite este último párrafo, establece lo siguiente. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía
de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. O sea, no se ahondó en sanción de la vicaria porque está dentro de la violencia familiar. Entonces aquí se señala qué sanciones se van a aplicar al que utilice a los hijos y ejerza sobre ellos esta violencia para lastimar al esposo, a la esposa, a la concubina o a otra persona. Pero también hay que agregar dentro de la reforma del 7 del 27 de de junio. junio, el artículo 444, en el párrafo primero, la fracción 11, que también es importante lo que ahí se señala. Por favor, Marco. Sí. En el caso también de estas modificaciones del artículo 444, que considera las hipótesis por las cuales se puede perder el ejercicio de la patria potestad, en relación a la violencia vicaria se reforman, se adicionan estas fracciones que en concreto son la 11, la 10, la 9, la 10 y la 11, que establece lo siguiente esta reforma, doctor. Fracción 11, cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente por quien ejerza esta. Fracción 10, cuando el que ejerce sea condenado por sentencia firme por el delito de feminicidio cometido en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a la patria potestad. Y la fracción 11, consecuencia, doctor, en casos donde se configure violencia vicaria. Para efectos de esta fracción se estará a lo previsto en el artículo 323 séptimos de este código en relación con el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal y el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, doctor. Entonces, el 444 regula los casos de pérdida de la patria potestad, suspensión y recuperación también. Pero el legislador, esta fracción 11, que le agregó de la patria potestad se pierde en casos donde se configure violencia vicaria. Evidentemente hay deficiencia en la expresión lingüística gramatical porque podían ser frases más completas, más simples, definirla y saber con precisión de qué se trata. Desafortunadamente el legislador tiene limitaciones en este sentido y solamente se concreta la palabra vicaria, de la que, como hemos señalado, hemos estado buscando, investigando su origen etimológico, histórico, ir hasta el siglo III para encontrar esto con Diocleciano, lo que señalaba el maestro Ramírez, y que esto es muy importante para quienes nos honran escuchando y viendo estos programas. Pero la novedad que hay que sumar a esto, grave, es que se llevó al Código Penal. Al Código Penal de la Ciudad de México, donde se establece, aparte de lo que ustedes han escuchado del Código Civil de la Ciudad de México, la cárcel. La cárcel para el que sea el sujeto activo del delito de violencia vicaria. Y en ese sentido, vamos a ver, Marco, qué dice el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal al respecto. Sí, aquí con este cúmulo de reformas y adiciones, en el Código Penal para el Distrito Federal, en su título octavo, que se refiere a los delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia, el capítulo primero, denominado de la violencia familiar, tiene esta adición en un capítulo segundo que se denomina de la violencia vicaria, el artículo 201 ter, que ordena lo siguiente: a quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer, y que por sí o por interpósita persona ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial contra ella, utilizando como medio a sus descendientes, ascendientes, personas con discapacidad o enfermedad que se encuentren bajo su cuidado, mediante amenazas, intimidación, puesta en peligro cualquier acto de violencia,
se le impondrán de 2 a 6 años de prisión, así como la pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio y la patria potestad de hijas e hijos. Este delito, continúa esta reforma en un segundo párrafo, este delito se perseguirá por querella e independientemente de otros que puedan ser sancionados en términos de este código y demás disposiciones legales aplicables. Importantísima esta forma que nosotros llamamos derecho familiar penal. Porque precisamente ustedes van a ver que aquí lo que el legislador hace para empezar es copiar en la fracción séptimos del 323 que habla de esta violencia, que a su vez se copia del 323 quater, que ya leímos, pero vamos otra vez a leer los dos artículos, Marco, porque estos son los que han originado esta reforma en derecho penal. Pero además, aquí, y antes lo subrayaba el maestro Ramírez, viene una sanción. Por ejemplo, ustedes han escuchado en estos programas que hemos hecho con el maestro Eduardo Sokop, cuestiones de sucesiones, si no hay testamento, quién se queda con los bienes, qué ocurre. Aquí ya está diciendo el legislador penal, vas a perder derechos sucesorios. Entonces resulta que el hijo cree que va a heredar y está en esta hipótesis de esa violencia, pues va a ser un impedimento para que pueda recibir los bienes. Vamos a leer el 323 quater. Marco, por favor. Sí, doctor. El artículo 323 quater establece que la violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño y que puede ser cualquiera de las siguientes clases, doctor. ¿Qué dice? Fracción primera, violencia física. A todo acto intencional. Un momentito. Esto es muy importante reiterarlo, porque a veces uno da por sentado que se sabe, pero no es así. Preferimos reiterarlo para que ustedes que nos honran dejando llegar a su hogar sepan con precisión, aparte de que está en el código, cómo lo estamos explicando, Marco. Sí, entonces la fracción primera establece que la violencia física es todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. O sea, aquí seguimos en el supuesto de que yo te violento a ti directamente y te causo el daño a ti. Pero en la vicaria no es el daño a ti que estás así, sino que se lo quiero hacer a tu mamá, lesionándote a ti porque tú eres el consentido de tu mamá. Entonces sustituyo todas estas conductas atacando a porque sé que a la madre le va a doler, o al padre, o al abuelo, dependiendo de las circunstancias. Continúa, Sí. por favor. La fracción segunda menciona que la violencia psicoemocional es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteraciones autocognitivas y autovalorativas que agredan su autoestima o alteraciones en la esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Resumamos esto en algo elemental. No vas a ver a tu hijo o a tu hija. Y hazle como quieras. Y vas a poder llevar un amparo, una suspensión, una amonestación. Pero así pasa un mes, pasan 6, pasa un año, pasan más, las leyes son deficientes y entonces
se sigue causando en este supuesto, violencia intrafamiliar, específicamente al niño, para que no vea a su mamá. Esto ya se proyectaría como una violencia vicaria, porque sé lo que para ti significa ver al niño, entonces no impido que lo veas. Ya mandó el juez que lo viera, llega un certificado médico que dice no va porque está enfermo. Y se acumulan las vacaciones, la Semana Santa, el fin de año, no ve la señora, el señor a su hijo, a su hija, y es todo un desorden. Por eso es una materia tan importante que las personas deben saber, conocer e invocar en su momento el auxilio de la ley para castigar este tipo de actos tan graves contra la familia. La fracción tercera, en ese hilo conductor, dice que la violencia económica es o consiste en los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que, de conformidad con lo dispuesto en este código, tiene obligación de cubrirlas. En el momento que el sujeto responsable sabe que tiene que pagar la colegiatura, que tiene que pagar los uniformes, que tiene que pagar los alimentos, y al propio niño, a la niña, al adolescente, les hacen esta situación para causar el daño a la mamá, se tipifica como vicaria. Y si no, como está señalado aquí, como una violencia familiar o intrafamiliar. Y por último, violencia sexual, que son los actos o omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. Entonces, vamos a regresar, maestro, a la parte final del 201 TER, que desde mi perspectiva hay que explicar, no justificar, pero explicar por qué dice que se perseguirá por querella, por favor. El último párrafo de ese artículo 201 TER dice textualmente lo siguiente. Este delito se perseguirá por querella. Un momento. Explica a la distinguida teleaudiencia qué significa una querella, porque ya se hizo toda esta historia, ya crucificamos a medio mundo y resulta que si no te quejas, ahí queda. Y resulta que si no incitas al órgano, no va a pasar nada. Sí, en efecto, doctor, aquí tenemos como involucrados, afectados, como víctimas, que iniciar un procedimiento en el caso concreto penal y cuando la ley establece que este delito se perseguirá por querella, significa que será única y exclusivamente por petición de parte, por petición del propio afectado, porque lo contrario a la querella sería perseguirlo de oficio. En este caso concreto sería que si una autoridad penal o alguien tercero, incluso que no hubiera sido afectado, conoce de este suceso, de este acto delincuencial, pudiera denunciar ese acto. Entonces, en concreto, doctor, este delito se perseguirá solo por petición de la parte Muy bien. afectada. Aquí, maestro, vamos a valorar lo que significa la familia, el derecho familiar, la violencia contra, si lo meto a la cárcel, ¿quién paga la pensión? Si hizo todo esto, la violencia vicaria, todo lo que hemos señalado, ¿cómo van a meter a la cárcel al señor o a la señora si es la que se encarga de los niños? Entonces, ¿hasta dónde? Este es un delito que debería perseguirse de oficio. Claro, las voces han clamado diciendo, no,
porque es mejor que siga en la cárcel y pague la pensión, la que quedó a deber, a que ya no la pague. Entonces aquí pasa lo mismo. Hemos dicho hasta la saciedad que es la violencia vicaria, la intrafamiliar, la familiar, en concubinato, en matrimonio, en situaciones de hecho. Pero la realidad es, al final, señora, si usted no va y se presenta al Ministerio Público y hace una denuncia, esto duerme el sueño de los justos. Y si pasa más tiempo, va a prescribir además esto que era un delito grave contra la familia. Entonces, esto es una cuestión que hay que discutir, analizar, si en el momento que se dijera de oficio, si la autoridad tiene políticas públicas para intervenir de inmediato y decir, a ver, vamos a poner aquí esto con calma para hacer las cosas debidas, resguardando la integridad de los que están participando. Porque aquí habría que ver una estadística, yo la desconozco, quizá algún penalista nos puede ilustrar, cuántas de estos problemas tienen denuncias por querella y cuántas se concluyen condenando al agresor y todo lo que aquí se señala. Sí, así es, doctor. Incluso palabras de su autoría esta materia de derecho penal familiar, porque pues sabemos, y lo hemos dicho también en distintos foros y ocasiones, que la familia es el núcleo primordial de la sociedad y el derecho penal, en consecuencia, en este círculo de manifestaciones, se pudiera presentar como, en palabras de usted, doctor, como una última ratio, como una última razón jurídica para sancionar estos tipos de violencia, de actos criminales y que como escuchamos ya también, tiene incluso implicaciones de pérdida de la libertad, de que quien actúe de esta deleznable manera, pues pudiera estar tras las rejas, doctor. Finalmente, el legislador en esta reforma del 27 de junio sigue en el derecho familiar penal y otra vez entra en la misma vorágine para hablar del feminicidio, para hablar de las mujeres, pero toda esta, y no vamos a leer todo el artículo porque es muy largo, pero es una forma, puede ser intencional o ignorancia, de poner tantas trabas, tantos obstáculos, tantos requisitos para que el feminicidio se tipifique como delito, que al final, dice la misma ley, si no se dan estos supuestos, es homicidio. Lo hemos dicho en foros públicos, privados, en los artículos que escribimos en El Sol de Cuernavaca, El Sol de Cuautla, los programas de la televisión que nos invitan o los nuestros propios, que por qué no se reduce esto a decir, comete el delito feminicidio el que priva de la vida a una mujer. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Y por qué llevamos esto a decir, no, es que homicidio, con sus raíces latinas, incluye hombres y mujeres, lo que evidentemente no es así. Pero vamos a la reforma, esta, Marco, el 148 bis del Código Penal, que también nos habla de esta cuestión desde el punto de vista, esto quizá no lo tienes Sí, ahí, no, doctor, si me lo aquí te pudiera lo doy, permitir, gracias. que habla Ujú, de esto y lo que se agregó, que sería, vale la pena más leerlo leer. porque se vincula con la violencia vicaria y se habla del feminicidio. Y otra vez se reitera algo que he criticado acremente. Yo les preguntaría a los juristas, ¿cuál es el delito de feminicidio federal? ¿Porque está en el Código Federal? ¿O cuál es el delito? ¿Porque se le mata en un aeropuerto o en una embajada? ¿Cómo puede ser el feminicidio federal? ¿Hay federal, local, regional, municipal? No, pues es como un chiste. A ver, maestro. Sí, en este caso del Código Penal para la Ciudad de México, doctor, el artículo 148 bis, en referencia de la violencia vicaria que permanentemente establece el término
mujer, dice esta adición, doctor. Para efectos de este artículo, el término mujer incluye a todas las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, así como a todas las personas de género femenino. Después considera que existen razones de género cuando se presentan cualesquiera de los siguientes supuestos y establece las fracciones, doctor. Por ejemplo, la fracción tercera, que hay razones de género cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, lesiones o cualquier... Pero de género no, si el señor ha cometido esas amenazas contra ella y la mata, es feminicidio. Ujú. ¿Por qué tanta historia y tanta novela? Vete más al final, que es para no perder el tiempo en eso, lo que siguen señalando. Ujú. En consecuencia, las siguientes fracciones establecen que, nuevamente en razones de género, el cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, arrojados, depositados, enterrados o incinerados en un espacio de uso o acceso público, que la víctima haya sido incomunicada o desaparecida. O sea, si no fue todo eso, es homicidio. Síguele. Es correcto, doctor. Sigue también estableciendo que la víctima haya sido incomunicada o desaparecida, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, y prácticamente la última fracción, que la privación de la vida sea motivada por prejuicios o estereotipos relacionados a la orientación sexual, identidad o expresiones de género o las características sexuales de la víctima. Aquí rescataría yo de la reforma algo loable. Se impuso ya la pena máxima de 70 años de cárcel. ¿Por qué no hacerlo tan simple como comete el delito de feminicidio el que priva la vida a una mujer? Culposo, 10 años. Doloso, 70. Y entonces que se preocupe el feminicida en demostrarle al juez lo que quiera. Pero como ven ustedes, la violencia vicaria dentro de la violencia familiar nos lleva a todas estas reflexiones que agradecemos que ustedes nos permitan llegar a su casa, que podamos compartir con ustedes nuestras opiniones, las de los maestros que están aquí. Entonces, maestro, ¿algo más para terminar? Sí. Como usted lo ha abordado, doctor, la violencia no solamente es un aspecto jurídico, sino un fenómeno social, cultural, que pues afecta, como lo dije, al núcleo primordial de la sociedad. Y en palabras de usted, doctor, si la familia es esa célula que se encuentra dañada a través de estos tipos de violencia, pues sus integrantes serán los más afectados y en consecuencia esta persecución, esta conductas que pudieran proliferar a través de sus propios miembros. Por eso hay que atacarlo, doctor. Gracias, maestro, gracias por tu presencia. Gracias a ustedes que nos permiten entrar a su hogar. Y antes de despedirnos, les recomendamos saber que estamos en esta actividad profesional, 4 abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hemos integrado este grupo de abogados que estamos en el World Trade Center, en el piso 25, en la oficina 15, ejerciendo la plenitud de nuestra profesión. Este edificio se ubica en la calle Montecito, número 38, en la colonia Nápoles, la alcaldía Benito Juárez, y el código penal 03800, el código postal 03810 de la Ciudad de México. Y tenemos un teléfono, el maestro Marco Ramírez se los va a leer. Y nos pudieran contactar en el teléfono 55 90 39 97 53, lo repito, 55 90 39 97 53, o también al correo electrónico info@witron.mx. Gracias por su paciencia, por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Y recuerden, lo mejor está por venir.